Listo. Buenos días a todos y todos. Sean bienvenidos a la sesión de hoy que tiene que ver con el tema de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el sistema jurídico mexicano. Sean bienvenidos y les agradeceré que cualquier pregunta me la hagan en forma oral a través de, y a partir de la manita que está aquí abajo de su pantalla para que la podamos hacer en forma oral y sea así mucho más dinámico el día de hoy. Yo soy Fernando de la Pesa, su servidor. Soy investigador de la Escuela Judicial Electoral. ¿Sí? Sí. Les decía que vamos a analizar hoy a los grupos en condición de desventaja en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hablar de los grupos en desventaja es hablar de una fracción importante de la población de México. Vamos a ver ahorita los números que lo hacen mucho más interesante para ver de qué estamos hablando en realidad. Estos grupos en desventaja se encuentran expuestos a una vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se define como vulnerabilidad del latín vulnerabilis, a quien puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. Entonces, siempre que una persona se encuentra en una condición en virtud de la cual puede sufrir alguna lesión o algún tipo de daño, está bajo la situación está bajo una situación que lo enfrenta a la vulnerabilidad. Así pues, la vulnerabilidad es solamente una situación en la cual estamos todos en algún momento de nuestras vidas, por un momento o en forma permanente, esta situación que nos enfrenta a esta posibilidad de sufrir algún riesgo, es lo que constituye realmente el estado de vulnerabilidad. Un grupo vulnerable es la condición en la que están ciertas personas o grupos por lo cual se encuentran en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. Esta condición nace o se incrementa por la intolerancia propia, que es originada por prejuicios sociales en cuanto a determinados grupos de personas, en función de su condición de origen étnico, de clase, de preferencia sexual, o cualquier otro que lo ponga en riesgo, que se refiere a esas características. Estas condiciones de riesgo dan origen a las prácticas discriminatorias, que constituyen un serio obstáculo para alcanzar el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas, por supuesto. Entonces la pregunta obligada aquí es, ¿qué hace un tribunal electoral
resolviendo cuestiones de derechos humanos. Está un poco lejos de la propia palabra. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se involucra en estas materias en virtud de que al impartir justicia en materia electoral surgen en los casos que ha resuelto, condiciones que hay que atender particularmente porque se trata de violaciones a los derechos humanos. Es una función esencial la del Tribunal Electoral en cuanto a la solución de asuntos que se presentan en los procesos electorales. Estas controversias son atendidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el ejercicio de sus atribuciones, a lo largo de 25 años que lleva de existencia el tribunal, ha desarrollado una cuantiosa jurisprudencia en materia de protección de los derechos humanos. Es extraño porque es un tribunal que se dedica, repito, a atender conflictos electorales. Por favor. Ya, esa es la siguiente. Los estados de discriminación, los escenarios de discriminación se presentan como parte de la costumbre de una sociedad. La indiferencia de las sociedades ante los grupos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad persisten impidiendo el acceso real a los derechos humanos de estas personas. Una democracia, a pesar de manifestarse de varias formas, es verdaderamente eficaz solo si es inclusiva, es decir, si agrupa a todas las personas que están en la sociedad. Eliminar la invisibilidad de las diferencias es prioridad de todas las autoridades y esencial en la labor de las autoridades jurisdiccionales. La línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la tutela de los derechos de grupos en situación de desventaja ha generado criterios que fomentan una justicia electoral inclusiva. Seguimos un poco lejos de cuál es el tema, porque estamos hablando de la justicia electoral, estamos hablando de los derechos humanos, o sea, cómo hacer este match, cómo llegar al tema. Es necesario proteger y mirar las desventajas y las diversidades humanas y proteger igualitariamente sus derechos humanos. La labor de la justicia electoral inclusiva consiste en juzgar con perspectiva incluyente, con lo que se protege a la ciudadanía desde las diferencias en un marco de igualdad con los demás. La democracia inclusiva crea procesos electorales en donde toda la ciudadanía es parte de este contexto y requiere de juzgadores electorales que eliminen barreras y generen plataformas alejadas a prejuicios a través de decisiones inclusivas.
A partir de la reforma constitucional del 2011, el control de convencionalidad es un principio obligatorio que debe observar las autoridades judiciales del país. Todas las autoridades judiciales del país deben observar el principio de convencionalidad. Así, el Tribunal Electoral aplica los principios de interpretación conforme, maximización de los derechos humanos, pro persona, todo esto en concordancia con la Convención Americana de los Derechos Humanos, como parte de su labor jurisdiccional. En materia de grupos vulnerables, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dictado sentencias que protegen los derechos de la niñez, de los adultos mayores, de las personas migrantes, de los miembros de la comunidad LGBTIQ+, las personas en condición de cárcel, en situación de calle, y también a quienes viven con alguna discapacidad física, intelectual, visual o auditiva, es decir, sensorial. Dentro de los grupos vulnerables, a los que más ha protegido el tribunal son a las comunidades indígenas y a las mujeres, respecto a los cuales la jurisprudencia del Tribunal Electoral es muy abundante. Sobre todo lo que hace la participación política de las mujeres y a la sanción de la violencia, de las prácticas políticas, de las prácticas de violencia política de género. Así el tribunal ha resuelto controversias sobre los siguientes grupos en situación de desventaja. Primero decíamos, porque es muy abundante en el país, comunidades y pueblos indígenas. También el tema de las mujeres en general. En particular los migrantes, los mexicanos por naturalización y mexicanos con doble nacionalidad, a las personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas en situación de cárcel o personas en condición de calle, niños y adolescentes, así como adultos mayores. Estas son algunos de los grupos de personas a las cuales ha atendido el Tribunal Electoral mediante sus sentencias. Vamos a ver las comunidades y los pueblos indígenas a este respecto. Las democracias inclusivas exigen como pilar esencial el reconocimiento de las diferencias culturales y la instrumentación de indicadores que hagan visibles esos contrastes para proteger de manera efectiva los derechos políticos electorales de estos grupos. Esto sí es una misión típicamente del Tribunal Electoral. Esta trascendental estudiar los derechos políticos de las comunidades indígenas en México, fundamentalmente por dos razones.
Primero es que el 20% de la población del país, es decir, la quinta parte, se asume como integrante de algún grupo indígena. Y en el ramo constitucional se reconoce la composición pluricultural de la sociedad y se establecen obligaciones de proteger el derecho de libre determinación de las personas. Como ustedes saben, para determinar si una persona es indígena o no, esta persona debe autoadscribirse a una de las comunidades indígenas de nuestro país. Los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaron el territorio actual del país, al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Mientras que las comunidades indígenas son aquellos que forman una unidad social, económica y cultural, que se encuentran asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. México cuenta con una de las mayores riquezas culturales a partir de sus comunidades y pueblos indígenas. De acuerdo con datos estadísticos, la quinta parte de los pueblos indígenas del país, es decir, casi 26 millones de personas se consideran y se autoadscriben como indígenas. 26 millones de personas no es nada poco. Frente a este panorama, el tribunal, para asumir plenamente con su responsabilidad y deber constitucional de salvaguardar los intereses de los grupos en condición de desventaja, ha considerado en su doctrina judicial que el pluralismo cultural del país exige repensar las vías de acceso a la justicia. Así se han buscado proteger varias formas de proteger y velar por la maximización de los derechos y la integración de los pueblos y las comunidades indígenas, lo que es llamado expansión de los derechos indígenas, mediante acciones que van desde la emisión de sentencias que protegen a este sector de la población hasta la creación de una defensoría pública electoral especializada en el tema que está internamente en el tribunal el día de hoy. ¿Cuál es la función de esta defensoría? Pues, como su nombre lo dice, prestar defensa a los que la buscan, que son los indígenas en este caso, para atender sus asuntos y sus litigios, en su caso, para conseguir los resultados que están buscando. La función del tribunal es proveer las garantías a fin de evitar que determinaciones ajenas a las comunidades y pueblos indígenas para evitar que estas, lejos de atender, de contribuir a resolver las controversias, agravarían el problema
desencadenándose otros escenarios de tensión. La reforma constitucional en la materia robustecieron lo previsto en el artículo 2 de la Constitución, que es el artículo que se dedica a la atención de los pueblos y comunidades indígenas. Ahí el Estado está obligado a erradicar las condiciones de desigualdad en las que se encuentran las comunidades indígenas, así como garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos, tales como la libertad de autodeterminación y la autonomía de los mismos. Adicionalmente, el artículo 34 y 35 de la Constitución reconocen como ciudadanos a las personas, por supuesto con derechos político-electorales, a todos los hombres y a las mujeres que tengan la nacionalidad mexicana, un modo honesto de vivir y tengan 18 años o más de edad. Estos son los ciudadanos que son mayores de edad, son reconocidos por el tribunal. En el ámbito internacional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes establece que deberán protegerse los valores, prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y comunidades indígenas. Y deberá tomarse debidamente en consideración el índole de los problemas que presentan tanto colectiva como individualmente los integrantes de estos pueblos. El tribunal asume con firmeza el deber de proteger y maximizar los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas mediante la emisión de sentencias y criterios y la inaplicación de acciones concretas, tales como servicios de defensoría gratuita o bien la elaboración de manuales y protocolos que permitan el efectivo acceso a la justicia de estos grupos que los estamos mencionando. También se han dictado muchas resoluciones que tienen que ver con las personas con discapacidad. Estas personas con discapacidad integran una comunidad diversa que adquiere particularidades conforme a sus diferencias específicas. En el año 2014, la prevalencia de discapacidad en México era del 6%, lo cual significó en ese momento que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para desempeñar alguno de los 8 dominios enfocados. Perdón, alguien tiene prendido un taladro, se oye mucho ruido.
esos dominios son los siguientes. Como verán ustedes, son cuestiones muy sencillas, pero la dificultad o imposibilidad de atender a ellos ubica a las personas en una determinada condición de discapacidad. El primero de ellos es caminar y subir y bajar usando su... Ver, aunque sea usando lentes. Mover o usar sus brazos y manos. Aprender, recordar y concentrarse. Escuchar aunque use aparatos auditivos. Bañarse, vestirse o comer. O bien contar con problemas emocionales o mentales. Ustedes ven, estas son preguntas muy sencillas para determinar quién tiene alguna falta de dominio de esos 8 puntos. Es una información que publicó el INE en INEGI en 2016. Ahora sí vamos. Ahora vamos a ver el porcentaje de la población con algún tipo de discapacidad por grupo de edad. De acuerdo con la evaluación de los 8 dominios que vimos anteriormente, se determinó que de 0 a 17 años de edad, el 2% de la población tiene alguna limitación o dificultad para atender esos 8 dominios. De 18 a 29 años, el 1.9% de la población presenta esas limitaciones. De 30 a 59 años, el 3.9% de la población los presenta. Y de 60 años o más, el 20.4%. Esta tabla nos dice que a más edad hay más presencia de estas dificultades en los dominios que acabamos de analizar, lo cual hace ver que las personas de mayor edad en este país padecemos alguno o algunas de las limitaciones que están ahí, que acabamos de describir anteriormente. Esos son datos del 2020 del INEGI también. Hay que analizar estos modelos de discapacidad desde un modelo social que enfrentan a las personas a barreras sociales que dificultan el ejercicio de sus derechos, entre los cuales se encuentran los derechos políticos, por supuesto. En la actualidad, las políticas públicas en la materia perdón, es que ese ruido es muy, muy incómodo. Las políticas públicas deben dirigirse hacia la eliminación de las barreras sociales. Perdón, estoy muy distraído con estos ruidos que estamos escuchando en la casa de junto, no sé qué sea. Estas barreras sociales son las que impiden la adecuada convivencia de todas las personas con el grupo social al cual pertenecemos en esta. No nos podemos considerar
personas normales, pero todo eso está sujeto a muchas y diferentes aclaraciones respecto a las condiciones físicas, intelectuales y mentales. Permítame, por favor. Oigan, Miguel Ángel, perdón, espero que se haya solucionado el tema del ruido satánico que estaba entrando a nuestra conversación. Decíamos que las políticas públicas deben dirigirse a la eliminación de las barreras sociales que limitan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son estas barreras? Pues hay barreras físicas como las escaleras o accesos en construcciones de este país que no tienen prevista el ingreso de ninguna persona que requiera del uso de muletas o sillas de ruedas por una condición física. Entonces, estas barreras que están en los inmuebles de nuestro país, con mucha frecuencia vemos que son inaccesibles para este tipo de personas, para personas que tienen este tipo de discapacidad. Entonces, estas políticas públicas deberían dedicarse a eliminar estas barreras, así como las barreras sociales que se han ido creando para distinguir, diferenciar o limitar la convivencia con todos los tipos de personas. México se ha comprometido a garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la vida pública, política y en igualdad de condiciones de nuestro país. Desde que México suscribió la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el país adquirió compromisos internacionales para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de esta población. De acuerdo con el artículo 33 de la Convención, los Estados parte, los cuales México es uno de ellos, por supuesto, y uno de los más activos, deben designar uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención. O sea, México ha sido muy activo en cuanto a la necesidad de que todos los participantes en esta convención apliquen todos sus métodos, todo lo posible para conseguir que estas diferencias y limitaciones sociales se vayan desapareciendo. Para hacer efectivos los derechos humanos, los derechos políticos y todas entre ellos, el Estado debe garantizar condiciones de igualdad, de no discriminación y de inclusión, incorporando la adopción de medidas afirmativas a fin de que esas personas puedan ejercer sus derechos plenamente. Aquí en México ya existen acciones afirmativas que buscan apoyar a estas personas, que tienen esas limitaciones, para que puedan cumplir lo necesario para estar dentro de la igualdad
social. Las acciones afirmativas tienen la finalidad de situar a las personas con discapacidad en un ámbito de igualdad y de equidad en el sentido de contar con el mismo conjunto de condiciones para desarrollarse como personas en la sociedad respecto a la población que no presenta estas discapacidades. La ley para prevenir y eliminar la discriminación define las acciones afirmativas como medidas específicas y de carácter temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute del ejercicio de sus derechos y libertades aplicables mientras suscitan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que requiera de mediarse. Deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables para personas pertenecientes a los grupos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. A todos estos grupos deberán estar dirigidas estas acciones afirmativas. El INE ha ratificado la implementación de medidas para incluir a las personas con discapacidad en procesos electorales como funcionarios de casilla y se pronunció por una acción afirmativa que les permita acceder a candidaturas a los cargos de elección popular sin limitación alguna. En nuestro país no todas las personas gozan de las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades, intereses y trascender sus necesidades. Jurídicamente, en materia de derechos humanos, los preceptos constitucionales, los instrumentos del derecho internacional y sus implicaciones y el orden normativo de México consideran que todas y todos aspiran a una igual salvaguarda por parte de la ley y de las autoridades. El derecho de voto es probablemente el más importante y representativo de los derechos políticos de la ciudadanía en las sociedades democráticas. Además del voto, los derechos políticos abarcan el derecho a ser elegidos o elegidas para el desempeño de un cargo público y el derecho de participar en la discusión de asuntos públicos y tener acceso a la función pública. Todos estos constituyen los derechos públicos en nuestro país. El contenido normativo de los derechos políticos electorales están contenidos en la Constitución Política de los Estados Mexicanos.
El derecho a votar en las elecciones. Aquí está el donde se encuentra contenido en la Constitución. Ser votado para cargos de elección popular. Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos. Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. E integrar autoridades electorales. Todos estos son los derechos políticos electorales de los ciudadanos mexicanos. En México se han realizado avances importantes para garantizar el voto de las personas con discapacidad en los procesos electorales. Sin embargo, aún prevalecen retos importantes para que ejerzan de manera plena y efectiva sus derechos a participar en la discusión de asuntos públicos y postularse como para ser elegidas y elegidos en cargos de elección popular. Al ejercer su derecho a ser elegidas, las personas con discapacidad hacen valer su autonomía, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y derecho de reconocimiento de su capacidad jurídica. Esto es muy importante porque las personas con discapacidad eran tradicionalmente y lamentablemente en países como el nuestro, eran consideradas personas que tenían discapacidades generales, es decir, una discapacidad motriz, así interpretar a la sociedad que estas personas tenían también una discapacidad emocional o mental o una incapacidad de comportarse y de pensar. Estas limitaciones de la sociedad a estas personas es lo que realmente constituía una discapacidad. Es decir, más que la alteración física u emocional de las personas, lo que los constituía en personas con discapacidad era la opinión de la sociedad. Así, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los derechos políticos deben ser adoptados por todas las personas a quienes se les deberá asegurar su goce en igualdad de condiciones con el resto de la población. Asimismo, señala el deber de los estados de garantizar la accesibilidad de las personas para que ejerzan efectivamente su derecho al voto, al facilitar el acceso a sillas de ruedas a las instalaciones de las casillas electorales, para poder ejercer su voto libre y pacíficamente, e inclusive contar con el apoyo de una persona de su confianza para apoyarlos en la emisión de este voto. Asimismo, se exige a los estados parte adoptar medidas adecuadas para promover entornos propicios en los cuales las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la decisión de asuntos públicos sin discriminación y en condiciones de igualdad con todos los demás. Estas son previsiones de la comisión que acabamos de mencionar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha apuntado a la necesidad de adherirse al modelo social en el que la discapacidad prevalece, vinculada a las barreras generadas por la organización contextual, a no atender en forma adecuada la situación de carencia entre las personas con diversidades funcionales. Oscar. Oscar. Hola, buenos días, doctor. Disculpe Hola. que lo interrumpa. Hace un momento mencionaba por ahí el artículo 2 de la Constitución y lo estuve leyendo ahorita, y me llama mucho la atención que menciona que aparte de ser una nación pluricultural, que se sobreentiende el significado, pero me llama mucho la atención que dice que el sustento es originalmente en pueblos indígenas, o sea, de nuestra nación mexicana. Y ahí me llamaba la atención y me preguntaba yo, ¿a quién pudiéramos culpar, digamos, de haber olvidado a toda la comunidad indígena? Porque se supone que cuando dice sustentado originalmente, me dice a mí, si es que no me salgo del contexto, que venimos de una nación que las raíces del pueblo mexicano fue indígena. Así es. Entonces, ¿cómo el Estado ha sido quien ha dejado fuera tal vez a la comunidad indígena? ¿O qué pasó? De tal manera que el día de hoy tenemos que crear acciones afirmativas para que puedan ser tomados en cuenta. Bueno, es una pregunta muy interesante la que me haces y te voy a responder con mucho gusto mi opinión al respecto. México fue creado sobre una comunidad de pueblos indígenas que estaban dispersos por todo el territorio nacional. Y son los grupos originarios del país. Estos grupos que siguen todavía vigentes, existen todavía, estas comunidades, fueron siendo aisladas o movidas de sus lugares originales por la sociedad que iba conquistando o ocupando estas regiones. Iba expandiendo su cultura sobre estas culturas originarias y los fue llevando hacia un lugar sin retorno, o sea, un lugar en el cual no podían moverse adecuadamente o no podían desarrollarse adecuadamente por la invasión de otros grupos, digamos, de grupos modernos que fueron ubicándose ahí. Durante muchos años estuvieron en una situación de total desatención, de total ignorancia por otras autoridades, estos grupos y comunidades indígenas. Y a partir de hace 25 años que el Tribunal Electoral empezó a atender los grupos en particular, les ha dado una especial importancia y reconocimiento de importancia y ha protegido sus intereses y condiciones para su desarrollo y estimulando sus propias identidades personales o de grupo para que se fueran desarrollando cada vez más. Entonces, yo te diría que ¿quién es responsable de esto? La sociedad completa, al ver con desprecio a las comunidades indígenas, con lejanía, sin ningún interés, etcétera, hemos arrinconado a estas comunidades en un lugar que no les corresponde en realidad. Les hemos negado muchas oportunidades de unirse a la sociedad mediante esta negativa de entendimiento a sus raíces, de respeto a sus idiomas,
a sus grupos sociales, etc. Esta conducta que llevamos a cabo en los diferentes momentos, todos los mexicanos alguna vez, de desprecio, a que le llamamos el indígena, ha provocado que estos grupos se vean aislados de una manera u otra. Y la idea actual es que, dado la riqueza que tienen estos grupos sociales, se incorporen a la sociedad, o más bien nos incorporan nosotros a la sociedad de ellos. ¿Me explico? Bueno, aquí sería muy difícil decir quiénes son mejores o quiénes son peores o quién tiene su lugar. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de unirnos a esos grupos para hacernos parte de esa riqueza cultural que implican en la sociedad mexicana. ¿Sí me explico, Oscar? Esto es lo que pretendería transmitir en esta plática. Tanto de las personas, de los indígenas que nos estamos refiriendo en este momento, como de otros grupos en condición de desventaja, como los que acabamos de mencionar ahorita, son las personas con discapacidades, que desde tiempos inmemoriales en México se les ve como tienen una situación, una especie de tara por estar enfermos de una pierna, ¿me explico? Y no tiene nada que ver una pierna con una tara. Entonces, estas limitaciones sociales les ha puesto en una situación de conflicto frente a una sociedad que se va desarrollando sin tomarlos en cuenta. Esto es lo que yo considero que es el origen de esa división de la población entre pobres y ricos, entre indígenas y no indígenas. En fin, entonces, esta división, como todas las divisiones de las poblaciones, son totalmente arbitrarias y son negativas. Es lo que te puedo decir hasta este momento. ¿Tienes alguna otra, a través de tu punto, o debemos referir a alguna cosa adicional? Sí, no, está muy bien. Ya nada más le preguntaría en base a lo que me dijo, ¿considera que somos realmente indivisibles o hemos fallado como sociedad? Yo creo que a lo que usted me dice, hemos fallado, ¿verdad? Como sociedad. No somos tan indivisibles como deberíamos. Sí, sí hemos fallado como sociedad porque no hemos sido incluyentes. El pasado de la historia de México no ha sido incluyente. Entonces, al no incluir a todos los grupos en el mismo, hemos creado la división. Y esa división ha sido muy nociva para nuestro país. Socialmente el país está dividido por muchas razones, pero esa es una de ellas. Nosotros no hemos sido incluyentes, no hemos permitido la inclusión de todos los grupos en el nuestro. Y no hemos procurado unirnos nosotros al grupo social que representan ellos. Sino que son nada más el 20% de la población, que son muchísimos. Como vemos ahorita los números, son cantidades enormes de personas que habitan junto con nosotros y nosotros no nos damos cuenta o no visualizamos esos grupos de personas que tienen una gran capacidad cultural que hemos ido limitando y arrinconando. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado. ¿Estamos de acuerdo? Omar. Gracias, Oscar. Vamos a seguir. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha apuntado la necesidad de adherirse a un modelo social en el que la discapacidad aparece vinculada a las barreras generadas por la organización contextual de la sociedad. Al no atender en forma adecuada la satisfacción de las carencias entre las personas con discapacidades funcionales. Así, la adopción de tal enfoque exige la modificación de la sociedad
y no la modificación del... Eso es muy importante, este párrafo es muy importante. Hay que modificar la sociedad y no buscar que los grupos en situación de desventaja se adecuen a nosotros, ¿me explico? Alguien tiene que adecuarse a los demás. Creo que lo ideal es que los que consideramos que somos los normales, esa palabra me choca, ¿eh? Somos considerados alguien como normal, debiera adaptarse a la condición de los que tienen problemas de capacidad, de discapacidad. ¿Sí? Si no se puede subir una escalera en silla de ruedas, ¿qué vamos a hacer? ¿Mejor que no suban y ya? ¿O mejor quitamos la escalera o buscamos el medio para que estas personas puedan subir con la silla de ruedas? Creo que lo segundo es lo que procede y no lo primero. No debemos esperar que la sociedad se normalice de tal manera que las personas con discapacidad deban adecuarse a las condiciones de la sociedad normal, sino nosotros deberíamos de adecuarnos a las condiciones de esas personas en situación de discapacidad. En fin, esos son los primeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La igualdad y no la discriminación fungen como principios, tradiciones en derechos, tradiciones en derecho. Promover la primera, es decir, la igualdad, y luchar por la segunda, la discriminación, no deben considerarse obligaciones transversales, perdón, deben considerarse obligaciones transversales de cumplimiento inmediato y no están sujetas a el cumplimiento progresivo de la sociedad sobre estos puntos. Estas son algunas sentencias que el tribunal ha ido dictando desde hace muchos años, pues viene dictando que tienen que ver todas con personas en situación de desigualdad o de discapacidad. Aquí se refiere a personas con discapacidad visual y auditiva, personas que requieren silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro. Aquí los dejo para que vean ustedes de qué tamaño complejo. Perdón, estoy en medio de una obra aparentemente en la pared de punto, entonces me están haciendo una cantidad de ruido que no me dejan. Disculpa, ya llamé la atención a ver si me hace caso. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a referirnos a los adultos mayores. Es otro grupo de los llamados vulnerables en nuestro país que ha resentido fuertemente estas diferencias que se hacen en la sociedad mexicana. No sé, eso. Ya. A ver, vamos a ver.
pensar en los ancianos en México lleva fácilmente a hablar nos lleva fácilmente a referirnos al viejismo. O sea, viejismo como lo que está fuera de la actividad ordinaria, lo que ya pasó de moda, lo que ya está cansado, lo que es inútil. El dueño del taladro y aparentemente ya van a dejar de hacerlo para poder continuar con nuestra exposición. Decía yo que hablar de ancianos en México es hablar del viejismo como como una forma despectiva, que la misma forma despectiva implica una discriminación, haciendo, eh, haciendo mención a cuestiones como el deterioro, la falta de actualidad, la enfermedad, etcétera. Estas son cuestiones que se asocian mucho con el término del viejismo. Y vemos que en nuestro país, en México, los ancianos, las personas de la tercera edad, que es llamada tercera edad, son discriminados y maltratados o excluidos de la vida social. Cada vez más es frecuente saber de personas que por haber llegado a cierta edad reciben rechazos de sus propias familias y de la sociedad completa y pretenden ubicarlos en posiciones de enfermedad y deterioro, ya no pueden hacer nada. Se les niega cualquier capacidad intelectual, inclusive, dejando atrás su experiencia, etcétera. Esas narrativas de déficit están instaladas en la sociedad mexicana y no se ha permitido tener una mirada de oportunidad social de estas personas y de sabiduría y de experiencia por haber vivido más tiempo, que eso no es culpa de nadie, al contrario, es una cuestión que debe ser positiva. Históricamente, los ancianos han sido siempre, han tenido posiciones muy relevantes por el solo hecho de tener cierta edad y experiencia. Son tomadas en cuenta de manera particular. En nuestra época, las personas que llegan a cierta edad
ya son vistas en forma despectiva y no son consideradas un activo, que es una realidad, un activo con experiencia y respeto. Quienes puedan actuar mediante la creación de redes de apoyo para expresar o auxiliar a generaciones posteriores con su experiencia y sabiduría. La encuesta de 2015 del INEGI determinó que existen 119 millones y medio de habitantes, 119 millones de habitantes en México, lo cual es una cantidad muy importante, evidentemente. Y la población menor de 15 años representa el 27% de estos grupos. Y los que tienen entre 15 y 64 años representan el 27%. Perdón, representan el 65% de la población. Entre los tienen edad avanzada, que son el 7% de esta población. Aquí vemos cómo la sociedad mexicana va envejeciendo rápidamente. Cada vez más hay personas que tienen una edad que estamos ubicando, que nos ubicamos como la tercera edad, y no hay cuarta edad todavía, ¿eh? No se conoce a nadie que haya dicho la cuarta edad, ¿verdad? Entonces, estas personas padecen una limitación, un aislamiento, una discriminación, por el solo hecho de tener cierta edad. Aquí vemos el número de personas de adultos mayores de 60 años, o cada 100 niños y jóvenes de 10 a 14 años de edad en México. Como en el 1990 eran 16 personas por cada 100, y el día de hoy, en 2010, que ya pasó también, eran 47.7%. Como el grupo va aumentando. ¿Por qué? Por las condiciones de salud hacen que la expectativa de vida sea mayor cada día, y a los ancianos se les empieza a ubicar en una posición que pronto va a ser la posición más importante o más abundante del país, sin ser necesariamente de personas que, no tienen, que son inútiles, no sirven para nada. Este aislamiento social ha llevado a tener grupos de personas que no son capaces de atender a su subsistencia personal, porque ya no tienen ingresos y están viviendo prácticamente de lo que van pudiendo adquirir muy poco a poco, porque como sabemos todos, esos adultos mayores están limitados del trabajo. Es decir, nadie los quiere contratar para ninguna cosa, aunque tengan experiencias ni cosas, son contratados en nuevos trabajos. Llegan a la tercera edad sin ninguna seguridad social, sin ingresos económicos y con necesidades propias de consumo ordinario. Es un problema que se hace cada vez más grave en México. Yo los invito a observarlo, a tenerlo en cuenta, en que los ancianos no son para estar en un asilo necesariamente, sino tienen todavía muchas cosas que aportar a la sociedad. Los ciudadanos requieren
para ejercer sus derechos políticos requieren vivir en un escenario democrático, una forma de gobierno que se fundamenta en el diálogo y en la acción permanente ante los diversos actores. El Tribunal Electoral está en México hace 25 años con una misión y una función inclusiva e incluyente que es muy importante para la solución de sus controversias, de los juicios que atiende, y es muy importante para el país en cuanto a que lleva a cabo como autoridad el equilibrio de las personas con diferentes capacidades y orígenes para hacer una sociedad más igualitaria finalmente. Pues sí, estos grupos de más de 60 años ya se consideran un grupo vulnerable porque están en la posición en la cual, sin ser un anciano, sin ser un viejito, ¿verdad? Ya está en una posición que están rayando en la limitación de lo que la sociedad pensaría para atender a personas de estas características. Estos derechos políticos dependen de las autoridades que deberán promoverlos y ejercer su difusión para impulsar la efectividad de los mismos. Se debe crear una cultura de efectividad en los derechos políticos, con una mayor difusión y sensibilización por parte de los servidores públicos para generar el cumplimiento y acercamiento a la población. Ahora, vamos a referirnos ahora a las personas que están privadas de la libertad, que también significan o integran un grupo vulnerable en nuestro país. A ver, quítame ese cuento, ¿no? Perdón, Oscar, ¿tienes la mano levantada o estaba tu luz prendida solamente? No le he encontrado cómo bajarla, doctor. Nada más es eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Decíamos, personas vinculadas a un proceso penal. Es otro grupo en situación de desventaja porque están fuera de la sociedad mexicana. Todos consideramos que los que están en México se piensa que el que llega a la prisión preventiva por cualquier razón es un delincuente. Y no es cierto que lo es. No necesariamente es cierto. Todavía habría que probarle lo que se le está imputando y que un juez debidamente facultado y enterado, después de llevar un procedimiento, pueda decidir si es o no culpable y entonces dictar una sentencia de que lo lleve a vivir en la cárcel. Esas personas que están vinculadas a procesos penales no son, repito, necesariamente culpables, necesitarían tener primero una sentencia que los haga, que los declare culpables. Mientras tanto, no es posible
definirlos como culpables y por lo tanto fuera de la sociedad para siempre, con la limitación de sus derechos políticos y electorales sin ninguna, sin ningún, sin ninguna cortapista. Esta consideración de las personas, esta marginación de las personas están en prisión preventiva es totalmente equivocada, antijurídica, injusta, etcétera. Estas personas cuando salen de prisión se encuentran con un mundo muy adverso. Supongamos que una persona estuvo en la cárcel, como pasa en muchos casos, 10 o 12 años en el proceso penal, fíjense, ¿no? Y no recibe ninguna sanción, ninguna sentencia. Se echó 10 años en la cárcel. El día que sale a la calle, no tiene ni dónde trabajar, está estigmatizado como un delincuente, siendo que no lo fue, es inocente. Pero este estigma lo va a perseguir toda su vida. Y lo ubica en una posición de segunda frente a nosotros. La mayoría de la población lo va a considerar como un delincuente que se arregló para salir de la cárcel, en fin, pero no como una persona inocente, no como el culpable de está en un lugar equivocado, un momento equivocado. Así, las personas con situación de cárcel presentan una gran problemática al ser considerados como ciudadanos de segunda que no tienen ni siquiera bueno, fueron condenados antes de ser condenados. Y están condenados a la prisión sin haber sido condenados de un delito en particular. Algunas razones que se invocan para excluir o limitar a las personas que están en prisión son las siguientes. Se dice que la limitación promueve la responsabilidad cívica y el respeto a la ley. También se dice que los delincuentes han impedido el derecho al voto desde que violaron el contrato social. Esos sí son culpables, yo diría, pero si no, ¿qué? La restricción de esas personas es un modo de control de la criminalidad. Estamos hablando de criminalidad sin haber hablado de un criminal todavía, ¿eh? La pureza de las urnas debe ser protegida de los delincuentes que podrían actuar subversivamente o cometer un fraude electoral. Esto es criminalizar a las personas sin haber sido declaradas culpables. La sociedad las criminaliza, los hace criminales sin haber sido declarados criminales. También se dice que garantizar el voto de las personas en situación de cárcel es costoso y poco práctico. La obligación de los derechos a votar es solo otra de las restricciones de la libertad de las personas encarceladas. Estas son las expresiones que hacen típicamente cuando están sujetos a la prisión. Algunos motivos que deben existir para justificar el ejercicio del derecho de voto de las personas son que al permitir a las personas encarceladas votar, se refuerza el vínculo social y su compromiso con el bien común. Se promueve la participación lícita y responsable en un seno social. Es decir,
hay muchas cosas que deciden en favor del derecho a votar las personas encarceladas. Un día se encuentra cualquiera de ustedes o yo inclusive, cualquiera de nosotros nos encontramos en una situación en la cual se comete un delito a nuestro alrededor e indebidamente somos detenidos por la policía y somos puestos en la cárcel. En lo que se lleva a cabo un proceso, un juicio penal en contra de nosotros. A veces somos delincuentes o no lo somos. Y estamos en el juicio y en la cárcel, por lo tanto, digamos, 3 años. Bueno, 1 año. Sería baratísimo, ¿no? 1 año. Cuando después llegan y dicen, perdón, no estoy responsable, nos dan un auto de libertad y salimos de la cárcel, todos van a volver a ver como, este señor es delincuente, estuvo en la cárcel. Tienes la diferencia, ¿eh? Estuvo en la cárcel. Dice que se robó un dinero, quién sabe si habrá sido o no, pero estuvo en la cárcel y todo. Ese estigma lo vamos a tener toda la vida. Él estuvo en la cárcel. Siendo que demostramos ser inocentes, pero pues, al haber estado en la cárcel nos puso en la posición de duda respecto a nuestras capacidades y nuestra honestidad. Esta significa una limitación. Ilse, por favor. Sí, incluso pienso que declarados culpables, si entendemos que hay una responsabilidad de la reinserción social, pienso que incluso también ellos podrían o deberían votar porque para ahí va el sentido, ¿no? De volverlos a incorporar a la sociedad y que cumplan sus obligaciones y todo eso. Es muy buena tu observación, Ilse, y efectivamente, como vamos a ver en un momento más, estas personas, sin haber sido sentenciadas, que están en prisión preventiva, que van a estar en prisión preventiva durante 5 o durante 10 años, en prisión preventiva, se les impiden todos sus derechos políticos electorales sin tener razón para ello. Entonces, esas personas deben de seguir votando y el Estado mexicano debe poner una urna electoral en las prisiones preventivas para que los que están sujetos a ella puedan votar. Y solamente cuando se les dicte una sentencia condenatoria con una condena de reclusión en prisión por determinado tiempo, se podrá considerar que no tienen derecho para ejercer el voto. Pero antes de eso, todos los ciudadanos deben tener derecho de votar, deben tener derecho a obtener y conseguir su credencial para votar con fotografía. Vamos a la siguiente información. El hecho de privar el de su derecho de voto va en contra de la rehabilitación que tú bien mencionas, Ilse, y debe mantenerse vigente ese derecho durante la prisión preventiva, porque ese es un derecho humano, que tenemos derecho, todos los seres humanos, esa facultad no puede ser limitada. Y, de acuerdo con las leyes, puede ser limitada a partir de la sentencia condenatoria y la imposición de la sanción de estar en prisión. Antes de eso, no podemos hablar de un culpable ni de un delincuente, nada de esas cosas, porque está sujeto a una presunción de inocencia que tiene hasta el último de su vida.
el ingreso a un centro de reclusión trae aparejada la suspensión de las libertades de las personas, pero no necesariamente tienen derecho a ello. Es decir, se hace de manera incorrecta e injusta. El Tribunal Electoral ha tenido varios asuntos que se refiere a presos en prisión preventiva y ha declarado en sentencias que ya están ejecutoriadas que la prisión preventiva no es causa de pérdida de los derechos políticos electorales. Y entonces cualquier persona que está en prisión preventiva tiene el derecho de seguir votando en prisión preventiva. Y la autoridad que lo mantenga en esa situación deberá proveer lo necesario para que este señor pueda ejercer su derecho de voto. El artículo 38 de la Constitución no ha cambiado su redacción original desde 2017. Y establece que las personas que están sujetas a procesos criminales por algún delito que merezca pena corporal y a partir de la fecha del auto de formal prisión no tienen derecho a ejercer el voto. Pero esto está, por supuesto, sobrepasa las doctrinas del derecho mexicano y del derecho internacional en cuanto al derecho de voto de las personas en situación de prisión preventiva. Se encuentra desarmonizado este artículo 38 frente a los instrumentos internacionales y después de existir esta cultura en México, digamos, el Tribunal Electoral rescató el tema y definió que solamente es aplicable la pérdida de la capacidad de votar a personas que han sufrido, que han tenido una sentencia condenatoria. Antes de eso, la prisión preventiva es totalmente intrascendente para efectos de la elección. Los votantes pueden votar, están en prisión preventiva, sin duda. La situación de prisión preventiva no suspende, decimos, el derecho de ejercicio del voto. Aquí se planteó una cuestionamiento serio respecto de la libertad de las personas con prisión preventiva. La restricción de la persona, la restricción de la libertad de la persona por cualquier delito implica la violación de la libertad política. Una pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Debe dárseles el derecho, pero ya lo tienen, por supuesto, lo tienen garantizado por la Constitución, pero les pregunto a ustedes, ¿consideran que es adecuado este derecho a votar de los presos en prisión preventiva? Me gustaría oír la opinión de alguien. Ilse, por favor. Sí, yo pienso que no, pero sí también reflexiono sobre lo complejo. Digo, si pensamos en cómo hacemos el trámite de la credencial, que tenemos que ir al módulo y tenemos que firmar, falta adaptar eso, ¿no? Ahorita que hablamos de la discapacidad, de cómo la sociedad se debe adaptar,
Entonces también aquí a la sociedad le falta adaptarse, ¿no?, a esta situación de las personas que están privadas de su libertad. En este sentido, para que puedan seguir conservando su derecho, pues, porque de alguna manera la credencial, sin quererlo, pues también es un documento de identidad. Entonces, para que sigan conservando un documento de identidad y la opción de seguir formando parte de las decisiones políticas del país. Sí lo es, por supuesto, es un documento de identidad y este documento de identidad era retirado normalmente de los que eran sujetos a prisión, los documentos se los tenían, digamos que guardados, les quitaban los papeles al entrar a la prisión. Y eso no es correcto, no es adecuado. Y deben conservar su derecho a votar y deben de ponerse en el Instituto de Asesor Electoral, debe acudir a las prisiones, a empadronar a las personas y a otorgar las credenciales para votar a todos los ciudadanos que tengan derecho a ello. Y ya se han presentado asuntos en el Tribunal Electoral donde se resolvió en favor del que estaba sujeto a prisión preventiva para el ejercicio del voto. Eso ya se ha presentado. Oscar. ¿Mm? Oscar. Sí, está con nosotros. Oye, Oscar, es que ya no sé, Oscar, si tienes la mano levantada o no, entonces te voy a seguir dando la palabra como si no Sí, te levantas. ahora sí, Ahora sí, a sí ver, me gustaría ahora opinar. sí. Yo creo que sí deberían de votar. Bueno, a lo mejor ya lo han hecho, pero yo creo que por el hecho de que están, es que no sé cómo se digan los términos legales, están encarcelados ya por un delito, pues yo creo que para mi gusto, no se necesitaría como que, digamos, como que la credencial de votar. A fin de cuentas, en cada uno de los reclusorios, yo creo, hay una base de datos donde se tiene pues la información básica, ¿no? Que terminaría siendo la que viene en la credencial de lector. Y bien los reclusorios pudieran hacer llegar a la DERFE, me imagino yo, una lista, una base de datos de todos los reclusos, incluso trabajadores que ahí mismo pudieran hacer válido el sufragio. Entonces, yo creo que siempre va a haber como que una manera en que las autoridades electorales pudieran pues acomodar para que estas personas en desventaja puedan acceder al voto. Y como dije en clases pasadas, no sé si fue con usted, creo que al evitar o al limitar el derecho al voto de estas personas en situación de cárcel, se quebranta totalmente el principio de universalidad. Eso es correcto. Tienes razón, es correcto. Y pues no debe ser. El Instituto Electoral tiene que ver cómo hace para acabar los votos, porque si se llevan a cabo los votos igual en sus papeletas y esas cosas, pues debe establecer lo necesario para que los presos en prisión preventiva ejerzan su derecho de voto, sin ninguna diferencia con los demás. Eso está clarísimo. Te repito, hace relativamente poco ya salieron sentencias y jurisprudencias a este respecto, las cuales la prisión preventiva no implica la limitación del derecho de voto de los ciudadanos, porque siguen siendo ciudadanos y en consecuencia deben tener el derecho a ejercer su voto. Punto. Eso no tiene para cuándo, no tiene ni cómo discutirse. ¿Quieres leerlo? No. Dame la siguiente página, por favor. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, esta interpretación del artículo 38 constitucional pues, se ha hecho en el Tribunal Electoral para efectos de que los presos que están sujetos a prisión preventiva tengan la facultad, tienen la facultad, se les reconozca la facultad y se les presenten los elementos necesarios para que ejerzan su derecho de voto.
La siguiente, por favor, ¿sí? Aquí está el caso que se llama el caso Pedraza Longi, quien es una persona que estuvo en la cárcel, el cual tuvo origen en un JDC que promovió en contra de la resolución emitida por la Junta Distrital Ejecutiva de Puebla, que declaró el presidente la solicitud de expedición de credencial para votar con fotografía. A esta diferencia, es que si tengo una pregunta por escrito, pues no puedo leerlas, no puedo contestar las demás. En este caso, Pedraza Longin se acreditó el derecho del actor y se ordenó la expedición de la credencial para votar con fotografía sin ningún problema. Y esta sentencia dio, ya le cambiaste, No. dio origen a esta nueva criterio en el tribunal que implica la libertad de los que están sujetos a prisión preventiva de llevar a cabo sus elecciones sin ninguna dificultad. Y correspondería a nosotros como ciudadanos que estamos en la calle, ¿verdad? O sea, me refiero en la calle fuera de la prisión, reconocer la personalidad de estos individuos y no ejercer discriminación o violencia de este tipo en contra de ellos porque están fuera de no tienen todavía una sentencia que los haya condenado. Todas las razones no son suficientes para limitar el derecho de voto de estos individuos. La Sala Superior ha dictado una línea de progresividad en la protección de los derechos, en la protección del principio de presunción de inocencia y pro persona de las personas que están en prisión preventiva y que, por supuesto, tienen incólume su derecho al ejercicio del voto. La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral se han servido de la normativa internacional y los criterios judiciales universales y regionales para resolver asuntos respecto a la interpretación del artículo 38 constitucional. Aquí tenemos el caso de la Mate, que es un caso que es prácticamente igual al de Pedraza. Y aquí queda muy claro que el Estado debe garantizar su obligación, la obligación del derecho de voto de las personas que están sujetas a prisión preventiva y quienes podrán ejercer sus derechos políticos electorales, mientras no se les declare una sentencia de culpabilidad que en la misma sentencia se limiten sus derechos políticos electorales. De eso así deberán seguir
usando de los mismos. Con el grupo, por favor, sí. Bueno, aquí estamos todos otra vez. Y dada la hora, son 10 para las 11. Esta misma clase la vamos a repetir el día de mañana. Creo que con ustedes mismos, ¿verdad? Pregunto, ¿sí? Bueno. Entonces esta clase tendrá su conclusión el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Aquí nos veremos para continuar con estos temas. Y me gustaría que ustedes fueran un poco más activos el día de mañana, intervengan más para ver qué tipo de personas estamos dejando fuera de la revisión que hicimos el día de hoy. De personas que están limitadas en sus capacidades de discusión pública y que han sido consideradas por el Tribunal Electoral como sujetos de justicia electoral y así hacerlo inclusivo para todas las personas que tienen estas cuestiones. Por supuesto que el Tribunal Electoral no resuelve no tiene el hecho de la culpabilidad ¿no? de un recluido en una cárcel no es materia del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral resuelve asuntos que tienen que ver con su jurisdicción, que es la jurisdicción electoral. Pero a propósito de la misma, se presentan casos, como estamos viendo ahorita, que tienen que ver con el Tribunal Electoral. El día de mañana vamos a ver algunos expedientes, a ver qué encontramos sobre esto, y les pediría yo su participación para que el día de mañana tengamos más material de estudio y vamos a analizar algunos temas en particular que presentaremos el día de mañana. Si no tienen ustedes ninguna intervención adicional o pregunta, les diría que nos vamos a desayunar y nos viéramos el día de mañana. Pero pregunto, ¿no hay ninguna cuestión adicional que podamos ver el día de hoy? Bueno. Pues gracias por su presencia y nos vemos el día de mañana a la misma hora, por favor. Que son las 9 de la mañana por ese mismo canal. Son muy amables. Que desayunen rico. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego.